Estás escuchando el podcast de Romanos 1:16 con J.P. Martínez. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 1 Tesalonicenses 4, versos 13 al 18. El último versículo de este pasaje dice que el arrebatamiento es una doctrina para alentarnos unos a otros, y sin embargo, se ha convertido a lo largo del tiempo en un artículo de división y de discusión. Miren, el rapto o arrebatamiento pretribulacional, o más coloquialmente conocido como el rapto de la iglesia, es una doctrina que millones de cristianos han abrazado alrededor del mundo, especialmente en Latinoamérica. La doctrina de que Cristo regresará a arrebatar a su iglesia para rescatarla del día de la ira de Dios que vendrá sobre la tierra es una de las más preciosas enseñanzas que se atesoran en nuestras iglesias locales. Sin embargo, no todos opinan así. En particular, hay un esfuerzo constante dentro de la erudición cristiana por pintar la doctrina del arrebatamiento pretribulacional como una tontería o novedad que se inventó en el siglo XIX, y he dicho dentro de la erudición cristiana, porque fuera de la erudición cristiana, pues tenemos a un montón de creadores de contenido que no escatiman esfuerzos por ridiculizar la doctrina del arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación. Pero regresando al campo de la erudición cristiana, N.T. Wright, por ejemplo, enseña que es altamente improbable que el arrebatamiento se trate de cristianos siendo rescatados de la tribulación venidera. En su libro Sorprendidos por la Esperanza, Wright escribió lo siguiente, cito: estos dos versículos de 1 Tesalonicenses 4 han sido gravemente mal utilizados por quienes han construido a partir de ellos una imagen general de un supuesto rapto. Fin de la cita. Según Wright, este pasaje en Tesalonicenses debe leerse a la luz del contexto grecorromano de la recepción formal de un dignatario. Fíjese lo que Wright escribió, cito: cuando el emperador visitaba una colonia o provincia, los ciudadanos del país iban a recibirlo a cierta distancia de la ciudad. Cuando lo encontraban, no se quedaban en campo abierto, sino que lo escoltaban como reyes hasta la ciudad misma. Cuando Pablo habla de encontrarse con el Señor en el aire, el punto es que, habiendo salido a recibir a su Señor que regresa, lo escoltarían hasta su dominio, es decir, de regreso al lugar de donde habían venido. Fin de la cita. Este argumento ha sido el caballito de batalla de muchos creyentes que consideran que esta explicación de Wright es la más idónea porque lleva el sello de un prestigioso erudito que sabe, se supone, exactamente de lo que está hablando. Sin embargo, como el doctor Michael Spiegel del Seminario Teológico de Dallas escribió en una investigación reciente titulada El rapto de la iglesia en 1 Tesalonicenses 4:17 como un evento real, fíjese lo que Spiegel escribió, cito: la erudición de Wright, por lo demás cuidadosa y encomiable, está empañada por una serie de recursos retóricos, trucos y falacias. Fin de la cita. Bueno, antes de que se le calienten los cascos a algún fan de N.T. Wright, que por supuesto Wright tiene muchas cosas importantes, ha escrito bastante sobre muchos temas de manera muy correcta, pero Spiegel tiene razones por las cuales opina de esta manera respecto de esta opinión específica de Wright. En primer lugar,
Calificar de fundamentalismo el arrebatamiento de los creyentes en el aire es, dice Spiegel, una elección falsa y falacia de culpa por asociación. Wright simplemente está proponiéndose a sí mismo como el balance entre el fundamentalismo y la crítica. Dice, pues fíjense que yo soy el equilibrio entre las diferentes posiciones. Ahora, para ser justos, muchos creyentes consideran que sus cuerpos serán lanzados al aire de un momento a otro, pero como Spiegel indica, cito, no puedo pensar en ningún tratamiento razonable de la enseñanza del rapto que sugiera algo remotamente cercano a esto. Fin de la cita. El Dr. Spiegel subraya que la lectura metafórica que hace N.T. Wright del arrebatamiento de la iglesia no le hace justicia a otros eventos bíblicos en los cuales Jesús se traslada de forma no metafórica. Fíjese lo que Spiegel escribió y esto es muy interesante. Cito: así como Moisés ascendió a la montaña cubierto de nubes, Jesús ascendió al monte de la transfiguración para aparecer en su gloria, y el Señor resucitado ascendió a las nubes para entrar en el reino celestial, podemos asentir de manera bastante razonable y responsable a la noción de que a través de estos actos físicos muy reales, Dios comunicó una realidad espiritual. Spiegel pregunta, ¿podría Cristo simplemente haber desaparecido de la dimensión terrenal a la dimensión celestial? Por supuesto, pero ¿qué habría comunicado eso en el mundo del primer siglo? La acción de la ascensión en sí misma, dice Spiegel, comunica algo a los observadores. Por lo tanto, poner en duda una ascensión literal de los santos resucitados, transformados de la tierra al cielo, porque el reino espiritual y celestial no está literalmente, entre comillas, por encima de las nubes, parece temerario, especialmente si se considera el hecho de que incluso en nuestro mundo moderno, la gente todavía piensa que el cielo está arriba. Fin de la cita. Estimados amigos, Wright dice que Jesús no está físicamente por encima de nosotros ahora. Para Wright, el arriba y el abajo se refieren a otra dimensión. Por lo tanto, cree que cuando Pablo habla de que seremos arrebatados y estaremos con el Señor en el aire, no puede estar hablando literalmente. El rapto de la iglesia es, para N.T. Wright, una metáfora. Spiegel explica en su artículo el cómo, por ejemplo, Wright usa Daniel 7 para tratar de descartar el arrebatamiento de la iglesia, sin probar de ningún modo que Daniel 7 es inconsistente o descarta tal evento. Sin embargo, el punto que considero yo más importante es la falacia semántica en la que incurre Wright cuando analiza la palabra apantesis, traducida como reunión en algunas de nuestras Biblias en español, y esto Michael Spiegel lo deja de manifiesto de manera muy puntual. Wright restringe injustificadamente el campo semántico de la palabra traducida en Reina Valera 1960 como recibir en 1 Tesalonicenses 4:17. Dice el texto, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La Nueva Versión Internacional dice para encontrarnos. La Nueva Biblia de las Américas traduce al encuentro, pues para Wright la palabra reunirse, encontrarse o recibir no puede significar otra cosa que el significado que tenía en ciertos contextos cuando se usaba para hablar de escoltar a un dignatario. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿de dónde surgió esta teoría de Wright? Spiegel trata el origen de esta idea hasta 1930. Fíjese lo que Spiegel escribió, cito: en un estudio de 1930, el erudito alemán Erich Peterson argumentó que pantesis es un término técnico para una recepción formal de un dignatario y que este trasfondo debe informar nuestra lectura del uso del término en 1 Tesalonicenses 4:17. 6 décadas después, Michael Cosby se propuso fortalecer el argumento de Peterson y terminó rechazando la idea de que pantesis es un término técnico. Cosby admitió
que quería que el argumento de Peterson fuera cierto debido a sus efectos aparentemente devastadores sobre la realidad del rapto. Sin embargo, Cosby describe el enigma al que se enfrentó y escribió: «Solo después de un periodo de aproximadamente un año pude admitir la posibilidad de que la exégesis de Peterson fuera eisegesis. Con gran vacilación examiné cuidadosamente los datos y la honestidad me obligó a admitir que me había equivocado. En cierto modo, esto fue un triunfo, ya que ilustró una vez más el poder del texto para transformar la visión del lector». Fin de la cita. Toda la lectura de N.T. Wright para negar el arrebatamiento de la iglesia, no metafórico, se basa en la falacia semántica que Cosby se vio luego obligado a reconocer y a abandonar por honestidad intelectual. El uso de la palabra reunión o encuentro en 1 Tesalonicenses 4:17 puede considerarse consistente con otros usos de la palabra, como en Mateo 25, verso 6, que dice: «Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle», o Hechos 28, verso 15, que dice: «Y de allí, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibir hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento». Zweigel anota que la Septuaginta utiliza la frase numerosas veces, principalmente en referencia a una recepción o reunión general cuando llega una persona o cosa, y hay un montón de citas que Zweigel pone sobre Primera de Reyes, capítulo 6, verso 13, capítulo 9, verso 14, capítulo 13, verso 10, etc. Zweigel señala junto a Cosby lo siguiente, cito: «Primera Tesalonicenses 4, versos 14 al 17, no menciona específicamente ninguno de los elementos normalmente asociados con la recepción de dignatarios. Repito, ninguno de los elementos. La comprensión académica dominante de pantesis en 1 Tesalonicenses 4:17, basada en el trabajo de Peterson, no explica suficientemente las diferencias entre las palabras de Pablo y las descripciones de las recepciones de dignatarios. Todos los elementos principales de las recepciones helenísticas que se encuentran en papiros, inscripciones y literatura antiguos están ausentes en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Fin de la cita. Zweigel cita en su trabajo además una investigación en la que 2 estudiosos consideraron que el contexto del uso de la palabra reunión en 1 Tesalonicenses, más que helenístico, debe estudiarse o considerarse bajo el contexto rabínico. Fíjese lo que Zweigel escribió, cito: «En el 2012, Candida Mosh y Joel Baden escribieron un artículo que sugiere que 1 Tesalonicenses 4, versos 13 al 18, depende más bien de un trasfondo rabínico. Ellos señalan que un examen más detallado de los textos rabínicos relacionados con el Día del Señor revelará que había tradiciones en las que los justos escapaban del juicio y la destrucción en el Seol, volando y siendo llevados por las nubes». Después de explorar los antecedentes rabínicos que pueden haber sido familiares para Pablo, ellos concluyeron que los paralelismos estructurales, temáticos, conceptuales y funcionales entre 1 Tesalonicenses 4, versos 16 al 17 y las expectativas rabínicas sobre el Día del Señor son esclarecedoras y sugerentes. Fin de la cita. A la luz de todo este estudio que hace el Dr. Zweigel, él concluye lo que sigue, cito: «No hay evidencia suficiente que apunte decisivamente al escenario metafórico específico de un grupo de saludo que se encuentra con un rey victorioso para acompañarlo de regreso a la ciudad, aunque esta imagen puede estar todavía en el fondo de la mente de Pablo como un entorno cultural general. Sin embargo, incluso si la imagen fuera intencional, es un non sequitur concluir que esto significa que no habrá un arrebatamiento literal de los santos. Más bien, solo ilustraría lo que aquellos que sostienen un rapto literal ya enseñan en realidad,
independientemente, dice Spiegel, de sus puntos de vista sobre el momento particular del evento, que Cristo descenderá como un juez guerrero para luchar contra sus enemigos. Su remanente, mientras tanto, será rescatado para encontrarse con él en el aire. La ira será infligida sobre los enemigos de Cristo. Luego Cristo y su pueblo eventualmente regresarán a la tierra para tomar posesión. Fin de la cita. Estimados amigos, las ideas de Wright han sido utilizadas por varios que consideran que el arrebatamiento de la iglesia no será un evento literal, ni mucho menos de rescate pretribulacional. Particularmente, hay que decirlo, Wright y su teoría ha sido utilizada para militar contra el dispensacionalismo. Sin embargo, el Dr. Spiegel ha escrito un importante documento en donde queda en evidencia la falacia semántica de aquella posición de Wright, que si bien es cierto, no concluye la discusión sobre el arrebatamiento, sí le retira toda su fuerza al argumento de que Pablo usó, como Wright dice, una mezcla típicamente escandalosa de metáforas para hablar del regreso inminente de Cristo por su iglesia. No dejen de adquirir su copia del libro que ya está a punto de salir del Dr. Michael Spiegel, lo último que ha escrito, que se llama Los padres acerca del futuro. Hasta ahorita solamente creo que saldrá en inglés, pero este estudio que yo he citado aquí del Dr. Spiegel, él mismo lo compartió en su cuenta de X y me pareció muy importante poner a disposición del público latinoamericano estas conclusiones acerca del arrebatamiento rapto de la iglesia. Muchas gracias, estimados amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Yo soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. Únete en www.patreon.com/J. y accede a contenido exclusivo. Muchas gracias y te esperamos en nuestra gran comunidad.